esas vías, hubo 4 en un solo lugar, un accidente a las 7:10 de la tarde del último miércoles y por supuesto mucho interrogante, pero también tiene que ver con todo esto que mencionamos, una causa muy compleja y seguramente será el juez con todos los elementos en su poder, confiamos que así sea, porque indudablemente todos confiamos en la justicia, con todos los elementos en su poder, él va a decidir efectivamente cómo siguen los hechos. Sí, además se ha planteado un escenario donde si empezamos a repasar cuáles fueron las declaraciones de las últimas horas, tenés por un lado el Gobierno Nacional con el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el gremio de la fraternidad con Omar Maturano a la cabeza Sí. y también los maquinistas acusando a la empresa Ferrobaires, una empresa que está bajo el dominio del gobierno de la provincia de Buenos Aires. La empresa, como lo dijo aquí el representante legal y el jefe de talleres, niegan que ellos saquen trenes en esas condiciones y que en realidad la culpa es de los maquinistas que por un exceso de confianza o de rutina hacen ese tipo de maniobras. Del otro lado tenemos a los maquinistas, que son los que en este momento están realmente complicados según la hipótesis del juez, donde ellos dicen concretamente que pasaron los 3 semáforos en amarillo, es decir que dejan deslizar la hipótesis de que quizás por la velocidad que traían no pudieron detenerse y terminan diciendo también y confirmando lo que su gremio ha puesto en las últimas horas sobre la mesa, que es que los trenes y los maquinistas son obligados a trabajar en estas condiciones. Por eso te digo, un escenario complicado, pero me da la sensación que el juez sigue por esos 2 carriles que planteábamos hace un rato. Primero determinar los responsables directos y después ir en profundidad a qué pasaba con la empresa y si esto en realidad se trató de un hecho aislado o si en realidad ya se venía trabajando de esta manera y durante mucho tiempo se dieron accidentes menores o situaciones más pequeñas que generaron tanta negligencia hasta que finalmente, como vos decías, terminó en un accidente grave como este. Además hacía, ya te digo, 20 años que no pasaba un accidente como este. El último accidente fue el 7 de abril de 1990, cuando un tren choca a otros 2 que están detenidos y en esa oportunidad hubo 40 heridos. Pero aquí estamos hablando no solamente de las 4 personas que murieron y de los 120 heridos, sino que estamos hablando también de 1,5 millones de personas que usan el ferrocarril todos los días. La línea San Martín, que es una línea muy importante, de las que mayor cantidad de pasajeros transporta, que une la zona, parte de zona norte y zona oeste del Gran Buenos Aires con la capital federal, también pasando por estaciones muy importantes de la capital, y además un tren de estas características que traslada cada movimiento que hace el tren traslada 1.500 personas como mínimo, así que imagínate lo que viajan en hora pico. Personas que viajan paradas, paradas en los estribos, paradas en los enganches, en algunos casos colgados hasta de las máquinas. Se ha visto, por ejemplo, esa circunstancia, hay varios informes que se han hecho al respecto. Y además, en esta vía circulan más de 460 trenes Claro. por día, es decir, trenes que van y vienen permanentemente. Aquí está en juego la vida de muchísimas personas. Esto es muy grave, el juez lo sabe y por eso le ha dicho a los peritos que quiere todos los detalles del caso, de las vías, de la señalización, de las máquinas y todos los detalles que le puedan dar, porque aquí hay un antes y un después. Así nos dijo ayer en el juzgado y me da la sensación que por lo que está haciendo aquí está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Sí, y también están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, por lo menos a nivel político. Es este manijazo que dio el propio gobernador de la provincia, Daniel Scioli, cuando en las últimas horas dispuso la intervención de la empresa Ferrobaires. Bueno, fue el jefe de gabinete, Alberto Pérez, que textualmente dijo: el gobierno busca tener el control estricto de la empresa con los servicios, tal cual demanda la ciudadanía. Bueno, hay quienes se preguntan si efectivamente el gobierno no tenía hasta ahora el control estricto de Ferrobaires. Uno suponía que desde comienzos de los 90, en realidad Ferrobaires es el nombre de fantasía, el nombre real es la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, UEPF se llama. Bueno, nombre de fantasía Ferrobaires. Efectivamente, bueno, ahora pasa a estar controlada por Antonio Maltana. Está intervenida la empresa. Por eso hay muchas dudas. Y también, Ignacio, hay que ocuparse, hay que tener en cuenta declaraciones que también leíamos en las últimas horas de quienes sufrieron el trauma y la tragedia
muy de cerca. Paola Lobato es una chica que venía acompañada de una mujer, una compañera de trabajo que murió en el accidente y también dice que lamentablemente, pobre, no quiere hablar, no quiere saber absolutamente nada del tema. Traumas psicológicos que duran mucho tiempo cuando vemos que una de las formaciones, Ignacio, está avanzando. Ahí estaba avanzando la formación, ¿eh? Está detenida, han accionado las sirenas, están encendidas las luces y en algún momento, cuando el juez lo indique va a avanzar, lo que tratan de reproducir es, por un lado, la velocidad y por otro lado, la distancia del impacto para que se generen las, las mismas condiciones, exactamente las mismas condiciones del día del impacto. Recordemos que los maquinistas fueron los que aceptaron que se hiciera la reconstrucción a pesar de que el escenario no es el mismo, Claro. porque es un día en el que ha llovido, las vías están mojadas, además no está el sol de frente, bueno, ellos han dicho concretamente que no los afectaba esa circunstancia. Te estoy buscando entre algunas anotaciones que tengo, y me parece importante recalcarlo, los datos que fue dando el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, donde él habló concretamente de cuáles son y las inversiones, como para que tomemos dimensión de lo que significa cuando no se cumplen con las inversiones y los planes estipulados por el gobierno. Bueno, ahí está avanzando la máquina, voy a guardar los datos y después los vamos a ir repasando, porque son datos importantísimos, porque recordemos que, por ejemplo, muchas de estas líneas que hoy circulan por la capital y el Gran Buenos Aires pertenecieron a empresas privadas que en la década del 90 realmente no hicieron las inversiones, hay causas judiciales de fondo, en el caso del ferrocarril San Martín está la causa judicial contra Sergio Taselli, un empresario que le fue sacada la concesión por el gobierno nacional, le sacaron la concesión del ferrocarril Roca, también del ferrocarril San Martín y también del Belgrano Sur, justamente por no haber cumplido con los pliegos de licitación. Aquí encontré los datos que te iba a marcar mientras miro atentamente el movimiento de la máquina. Sí. Cuando dio la conferencia de prensa, el ministro de Planificación, Julio De Vido, él dijo que viajaban, para que vayamos teniendo una dimensión lo que significan los transportes aquí, 2,5 millones de personas, tanto en el servicio de trenes como de subtes, que entre el año 2003 y el 2011 aumentó un 40% la cantidad de pasajeros, es decir, que es un servicio que es usado. Por otro lado, reconoció que saben que los pasajeros viajan en muy malas condiciones y que se había hecho una inversión de más de 7.500 millones de pesos, de los cuales 1.000 millones habían sido invertidos aquí en la línea San Martín, una línea San Martín que tiene 162 trenes diarios sobre un total de 2.271 trenes que recorren las vías en la Argentina. Sí. Es decir, ¿para qué decimos esto? Estamos hablando de un servicio muy importante, un servicio que fue descuidado durante muchísimos años y que hoy, a pesar de lo que dice el ministro, los pasajeros siguen padeciendo día a día. Efectivamente. Por eso el juez, además de comprobar si hubo un error humano de parte de los maquinistas, está preocupado y quiere saber, a ver si realmente las vías, las señales y los trenes están en condiciones, ¿no? Sí, Por sí. supuesto que la lupa está puesta sobre el tren de la empresa Ferrobaires, pero las vías y las señales son del ferrocarril San Martín y del UGOFE, que es una empresa que pertenece al gobierno nacional. Bueno, ahí bajó el juez otra vez, ahí está con los peritos, está conversando con un perito que es el que hace la fotografía, otro que hace la filmación de video, y hay otros que son los que se encargan de hacer las mediciones de distancia. Ahí bajan con los policías, se está demorando el trámite y el impacto, que es lo que nosotros estamos esperando, porque ahí seguramente se va a saber en profundidad qué fue lo que ocurrió.
Bueno, hay otro dato importante que en las últimas horas me aportaban los compañeros de la página web de TN. Sí. Hay un expediente número 2400 del 5 de julio del 2007 que está firmado por el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, el ex secretario, y por quien entonces era el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cícaro, donde en ese convenio, que hasta ahora no se ha profundizado sobre esa pista, era un convenio entre el Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires para hacer un proceso de transferencia de Ferrobaires, que es la empresa que hoy está en el ojo de la tormenta, y dice ese expediente que en este proceso de transferencia de los ferrocarriles que fueron concesionados a la provincia de Buenos Aires en los años 1992 y 1993 por decretos nacionales del expresidente Menem, se iba a hacer un proceso de transferencia de 180 días con posibilidad de ampliarlo, donde se debía hacer inventarios, estados patrimoniales y programas de mantenimiento para que el tren Ferrobaires pasara en esa fecha, en el 2007, del gobierno de la provincia de Buenos Aires al gobierno nacional. Hizo esta transferencia de los trenes y tomó la concesión el Estado bonaerense, el Estado provincial. La intención del Estado provincial no era quedarse con la administración de los trenes. La intención, allá por el año 92 o 93, era terminar armando un proceso de privatización, que alguien se hiciera cargo e hiciera rentable una actividad que muchos consideran imposible de hacer rentable. Efectivamente, la intención del gobierno provincial era, en lugar que estamos viendo, pasó algo muy llamativo con ese tren muy famoso que se llama el Gran Capitán. El tren venía de Posadas y a la altura de Zárate, a partir de una serie de controles que le hicieron al tren, frenaron ese tren porque no estaba en condiciones. Los 500 pasajeros debieron ser trasladados hasta la estación Federico Lacroze en micro. Es decir, el tren que venía de Posadas paró en Zárate, dijeron los peritos, no está en condiciones, no puede seguir andando. Bajaron a 500 pasajeros y los llevaron en micro hasta la estación Federico Lacroze. Frente a los reclamos, algunos lograron que la empresa les devolviera el monto del pasaje. Por supuesto que después responsables de la empresa hablaron de una persecución y después desde distintos sectores se habló de una interna gremial. Vamos a coincidir, Ignacio, en que a partir de lo que pasó el miércoles, posiblemente la lupa sea más importante. Ahora, confiemos también en que esta lupa y los organismos de control que tienen que hacerse cargo de esto funcionen. Alguna vez, no creemos realmente por los antecedentes que hay, que ni siquiera a partir de una tragedia, los controles empiecen a intensificarse o funcionen mejor, o que de un día para el otro mágicamente las formaciones y quienes son responsables de despacharlas y de manejarlas, de un día para el otro cambien y hagan las cosas bien. Indudablemente esto no pasa y no va a pasar, por lo menos en el corto plazo, porque hay ciertas cuestiones, llamémosle hasta culturales, que impiden que las cosas cambien o funcionen bien de un día para el otro. Los organismos de control, que son los últimos y los principales responsables, evidentemente, en nuestro país, no funcionan, sino esto no tendría que haber pasado de ninguna manera. O sí, si hubiera una clara negligencia por parte de los maquinistas. Sabemos que, más allá de que en este caso hagamos la hipótesis de que haya habido responsabilidad total de los maquinistas, las formaciones no están en buenas condiciones. No lo están ni las de Ferrobaires, ni tampoco las que pertenecen a UGOFE. Así que lamentablemente es un tema que va a extenderse por mucho tiempo y ojalá sea el último accidente. Lamentablemente tenemos que decir que no creemos que vaya a ser el último accidente, porque la gente sigue viajando en condiciones similares. La verdad que tenemos que hablar casi de milagro de que esto haya pasado ahora después de tanto tiempo, de tantas advertencias, de tantos informes que vimos, que nos repetimos y que nos cansamos de pasar y de repetir y que las cosas no cambiaran. Bueno, lamentablemente es historia todo esto. Estamos viendo al juez que camina por las vías del tren, está con efectivos de la policía científica, también seguramente con peritos, porque esto no terminó, seguramente habrá para un rato más, Ignacio, en ese lugar. Sí, un rato más, Federico. Acá tenemos